Hola, bienvenidos a Riskfolio. Riskfolio es una poderosa aplicación que permite realizar asignación de activos, optimización de portafolios y gestión de riesgos de forma rápida y sencilla. En este video tutorial desarrollaré un ejemplo que demostrará las características básicas del programa. El proceso de optimización de portafolios inicia con la carga de información. Nos dirigimos al menú File y damos clic en Out Prices Data. Seleccionamos el archivo Excel que contiene los precios de los activos y Riskfolio los carga automáticamente indicando el número de activos y número de observaciones que contiene el archivo Excel. En la primera pestaña se puede visualizar los precios de los activos, los precios indexados y los retornos. Se puede visualizar de forma simultánea o por activo individual. En la segunda pestaña se pueden observar los precios de los activos que han sido cargados. En la pestaña Returns, se pueden ver los rendimientos de cada uno de los activos. Se puede escoger la frecuencia de diario, anual o una frecuencia personalizada. Se pueden calcular los rendimientos geométricos, logarítmicos y aritméticos. Se puede seleccionar el tamaño de la muestra con que se desea trabajar y escoger si se toman desde el final o el comienzo de la muestra. También se puede seleccionar si los retornos son calculados de forma superpuesta o no. En la pestaña Returns Statistics se observa las estimaciones de las medias de los retornos, de la matriz de covarianzas y de la matriz de correlación. En caso la matriz de covarianzas no sea semidefinida positiva, Riskfolio permite corregirlo hallando la matriz semidefinida más cercana. Para ello cuenta con dos métodos que se pueden seleccionar en la pestaña Parameters. El primer método es la descomposición espectral y el segundo es hallar la verdadera matriz más cercana a la matriz de covarianzas que sea semidefinida positiva. También se puede seleccionar el método de cálculo de la matriz de covarianzas. Para ello Riskfolio cuenta con 5 métodos: la covarianza de la muestra, el estimado de máxima verosimilitud, el método de Ledoy-12, el método Oracle y el método de encogimiento. Para realizar la optimización del portafolio nos dirigimos a la pestaña Optimization. Aquí podremos escoger entre 4 metodologías para el cálculo de los inputs del modelo de optimización. La metodología tradicional que utiliza las estimaciones históricas, el modelo de Black-Litterman, los modelos de factores de riesgo y Black-Litterman aplicado a los modelos de factores de riesgo. También podremos definir la medida de riesgo del ratio de retorno ajustado al riesgo que vamos a optimizar, pudiendo escoger hasta entre 8 medidas de riesgo absoluto. Podremos habilitar posiciones en corto, restricciones respecto a un benchmark o índice y restricciones respecto a 8 medidas de riesgo absoluto. Para el ejemplo vamos a calcular el portafolio que maximice el ratio de Sharpe. Para ello, dejamos como unidad de riesgo la desviación estándar y damos clic en el botón Estimate Frontier and Optimal Portfolio. El proceso le ha tomado a Riskfolio aproximadamente 4 segundos, lo cual es bastante rápido, pero este tiempo se puede reducir si se deshabilita el cálculo de la frontera eficiente o si se reduce el número de puntos de la frontera eficiente en la pestaña Parameters. En la pestaña Optimal Portfolio podremos ver la composición del portafolio óptimo por cada uno de los activos. En la pestaña Statistics se podrá visualizar las diferentes medidas de riesgo de nuestro portafolio óptimo, pudiendo distinguir entre las medidas de riesgo que corresponden a la distribución de los retornos del portafolio, las cuales pueden ser el peor escenario, C-bar, bar, MAD y desviación estándar. En este gráfico también se puede ver la distribución normal con la media y desviación estándar de nuestro portafolio. También podremos ver las medidas de riesgo de pérdidas acumuladas, que son los drawdowns. En este gráfico podremos distinguir 3 medidas que son el máximo drawdown, el conditional drawdown at risk, y el drawdown promedio. En la pestaña Efficient Frontier podremos ver la estructura de la frontera eficiente por cada una de las medidas de riesgo y también por la composición de cada uno de sus activos.
En la pestaña Composition podremos ver un gráfico con la estructura de la frontera eficiente por cada uno de los activos de menor a mayor riesgo. En la pestaña 3 de Chart, podremos ver cómo interactúan hasta 3 medidas de riesgo en un gráfico de 3 dimensiones. Por ejemplo, podríamos cambiar el ratio de Sharpe por el bar. C-bar. Peor escenario. El máximo drawdown. El drawdown promedio. O el conditional drawdown at risk. Para realizar la gestión de riesgo nos dirigimos a la pestaña Optimization Process. Aquí damos clic en el botón Generate Risk Measure Limits. Esta opción nos permite ver cuáles son los límites mínimos y máximos para cada una de las medidas de riesgo. Esto quiere decir que nuestro portafolio óptimo nunca podrá estar por encima o por debajo de estos valores. Luego nos dirigimos a la pestaña Optimal Portfolio y vemos en la pestaña Statistics cuáles son nuestros valores actuales de riesgo. En este caso vamos a querer reducir el C-bar y el peor escenario. Vamos a reducirlo de 1.08 a 0.9 como máximo y de 2.26 a 1.8 como máximo. Y en el caso del drawdown vamos a bajar el 6.61 a 5% como máximo. Volvemos a la pestaña Optimization Process y ponemos los límites de cada una de las medidas de riesgo donde corresponda. Antes de realizar el cálculo debemos habilitar la opción Allow Risk Measure Constraints y damos clic en Estimate Frontier and Optimal Portfolio. El proceso demoró 16 segundos, lo cual es bastante rápido para la complejidad de las restricciones. Si queremos ver cómo han interactuado estas medidas de riesgo a lo largo de la frontera, damos clic acá y cambiamos la desviación estándar por el máximo drawdown. Y observamos que en el punto más bajo de la frontera el máximo drawdown es 3.75. Luego se reduce, vuelve a aumentar y permanece estable en los últimos puntos de la frontera. Volviendo a la pestaña Optimal Portfolio podremos ver que el límite del drawdown es 5% como máximo. Y en el histograma el peor escenario es 1.75 cuando le habíamos dado como máximo 1.8 y el C-bar es 0.71 cuando le habíamos dado como máximo 0.9. Volviendo a la pestaña Efficient Frontier, en la pestaña Table, podremos ver que a lo largo de la frontera el C-bar nunca estuvo por encima de 0.9. El peor escenario nunca estuvo por encima de 1.8 y el máximo drawdown nunca estuvo por encima de 5%. Para realizar el análisis comparativo de portafolios damos clic en la opción Save Portfolio. Esto nos va a permitir grabar el portafolio actual en la pestaña Manager. En la pestaña Manager podremos ver la composición del benchmark, que por defecto es el portafolio de pesos iguales. También podremos ver la composición del portafolio óptimo que hemos grabado. Podremos ver la estructura por categorías. Si es que hubiéramos cargado alguna categoría, podremos ver un comparativo de los estadísticos de riesgo de cada uno de los portafolios, dividiéndolos entre las medidas de riesgo de dispersión y las medidas de riesgo a la baja. También podremos ver un comparativo del rendimiento acumulado de los portafolios o backtesting, permitiéndonos cambiar la fecha de indexación de los portafolios para poder realizar análisis dentro de la muestra y fuera de la muestra. Para realizar el análisis de atribución de desempeño, primero necesitamos cargar las categorías en la pestaña Constraints. Si tenemos un archivo Excel con las categorías definidas, damos clic en Load Categories. Cargamos el archivo Excel. Y en este caso hemos dividido los activos en 3 categorías: renta variable, renta fija y alternativos. Volvemos a la pestaña Manager y vamos a la pestaña Performance Attribution.
Aquí seleccionamos el portafolio 1 y damos clic en la Outset of Categories. Podremos ver el análisis de atribución de desempeño de Brinson por cada una de las categorías explicando los efectos de la Z-Location, del Security Selection y la interacción entre ambos. También lo podremos ver en un gráfico con los efectos acumulados de la Z-Location, del Security Selection, la interacción y el Total Excess Return del portafolio 1 respecto al benchmark. Podremos cambiar las fechas para ver los efectos acumulados, por ejemplo de 2 años. Si volvemos a la pestaña Portfolio Information en la pestaña Categories ya podremos ver la estructura del portafolio por cada clase de activos para el portafolio 1 o el benchmark. Para realizar la proyección de nuestro portafolio usando la simulación de Monte Carlo, nos dirigimos a la pestaña Monte Carlo. Primero debemos estimar las distribuciones que mejor se ajustan a los retornos de nuestros activos. Riskfolio tiene dos métodos para ello. El primero consiste en asumir que todos los activos tienen una distribución normal y el segundo es estimar las distribuciones que mejor se ajustan para cada activo revisando entre 19 distribuciones y determinando la que mejor se ajusta con el test de Kolmogorov-Smirnov. Una vez seleccionado el método damos clic en Fit Distributions. Al finalizar, se observa una tabla donde indica la distribución que mejor se ajusta, cuál es el estadístico para validar la calidad del ajuste y los parámetros de la distribución. Con los parámetros y las distribuciones ya definidos nos dirigimos a la pestaña Forecast. Primero seleccionamos el portafolio que vamos a proyectar, el tipo de cópula vamos a utilizar para modelar las correlaciones, el número de periodos a proyectar, el número de escenarios que se utilizarán. Luego damos clic en Run Simulation. El gráfico nos muestra cuáles son los valores entre los que oscilaría el valor de nuestro portafolio con un nivel de confianza del 99%. En el otro gráfico, se puede observar la distribución de los valores del portafolio en el último periodo de la proyección. Y con esto concluye el primer video tutorial de Riskfolio.